Quisiera comenzar con una breve historia sobre un maestro de escuela dominical. Si has crecido en la iglesia o si sabes un poco de iglesia, sabes que hay personas que se dedican los domingos a enseñarles a los niños. Bueno, pues hubo un maestro de escuela dominical allí tratando de enseñarles a los niños ¿qué personas van al cielo o cómo llegar al cielo? Los cristianos tenemos una concepción muy particular de cómo llegar al cielo, así es que él, tratando de que pudieran los niños comprender realmente cómo se llega al cielo, les hizo la siguiente pregunta: si vendiera mi casa y mi coche, tuviera una gran venta de garage y diera todo el dinero a la iglesia, ¿con eso me voy al cielo? ¿Sabes qué? Estamos en la iglesia y todos los niños saben las respuestas correctas y todos, no te vas a ir al cielo si es que vendes toda tu casa y tu coche y haces una venta de garage y todo ese dinero lo das a la iglesia. No. Entonces les hace la siguiente pregunta: si aseo el edificio de la iglesia, corto el césped y mantengo todo limpio y ordenado, ¿con eso me voy al cielo? Y todos los niños, no, claro que no te vas a ir al cielo si aseas o si cortas el césped o si mantienes todo limpio. Y luego a ver niños, entonces, si soy amable con los animales, si les doy dulces a los niños, con eso me voy al cielo. Y todos los niños, no te vas a ir al cielo. ¿Cómo crees que te vas a ir al cielo haciendo esas cosas? Y él pensando que ya tenía las respuestas correctas y la seguridad de lo correcto en los niños, les pregunta entonces, ¿cómo es que puedo yo llegar al cielo? Y hasta atrás, el niño de hasta atrás le grita, solo te vas al cielo si te mueres. ¿Qué tal, no? Estamos comenzando con el primer episodio de ¿quiénes van al cielo? Y mira, estadísticamente la mayoría de las personas creen o piensan que hay algo después de la muerte. La gran mayoría de las personas en México, en Latinoamérica, en América, en el mundo, piensan que hay algo después de la muerte. Y de esas personas que piensan que hay algo después de la muerte, porque también hay quienes no piensan así, de esas personas que piensan que hay algo después de la muerte, existen aquellos que piensan que ese lugar es un buen lugar y que ese lugar se llama cielo. Y esto es muy sorprendente porque hoy en este primer episodio queremos indagar sobre esto y hay algunas suposiciones que se tienen cuando tú piensas, como la mayoría, que hay un lugar después de la muerte, que ese lugar es un buen lugar y que es el cielo. La primera suposición es que las personas buenas van al cielo. Prácticamente en todas las mentes existe, si creen que hay algo después de la muerte y que eso es el cielo, que las personas que van a llegar al cielo porque son buenas personas. Y la segunda suposición es pues a lo mejor un poco condescendiente, porque prácticamente todos dicen, soy una buena persona. Es decir, como las personas buenas van al cielo y yo soy una buena persona, por consecuencia, yo iré al cielo después de morir. Ahora, hay un sector del cristianismo que rechaza esta idea, pero también hay quienes la aceptan con sus matices o con sus variantes y quienes la aceptan completamente. Sin embargo, deberíamos ya, independientemente de si dentro del cristianismo o si fuera del cristianismo piensas que hay un lugar más allá que está regido por Dios o por alguna fuerza o como algunos lo consideran un ser supremo, para los cristianos consideramos que más que un ser supremo o algo irrelevante o ideal, es un Dios personal. Pero ¿por qué no analizamos las ventajas? ¿Por qué no analizamos las ventajas de pensar que las personas buenas van al cielo? Quiero que lo evaluemos, porque tal vez si analizamos esto, podríamos llegar a la verdad de si esta aseveración es verdad. Si es correcta, ¿las personas buenas van al cielo? Bueno, la primera ventaja de pensar que las personas buenas van al cielo es que parece ser lo más justo, porque tú y yo conocemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, así es que tienes toda la capacidad de portarte bien.
Y de hecho, todas las religiones en todo el mundo, a través de todas las edades, tienen alguna versión de qué es lo bueno y que tienes que hacer lo bueno o evitar lo malo para poder llegar a ese espacio o ese lugar que está más allá de la muerte. Parece lógico que es lo más justo. Y lo segundo es que todo parece indicar que tú cumples con ese requisito, que tú cumples con el hecho de poder ser bueno. Yo no le he hecho mal a nadie, yo no he hecho algo tan malo como para no heredar el cielo. Muchos decimos, y me cuento con ustedes en el pasado, yo no he matado a nadie. No he matado a nadie, no he hecho nada tan malo como para que Dios no me acepte en el cielo. Y tal vez ha habido veces en que has estado pensando y te has estado comparando, no en voz alta, tal vez ni siquiera conscientemente, y has estado hablando contigo mismo y te has dado cuenta que eres mejor que otras personas. Sabes que eres mejor que quien está de este lado, o quien está de este lado, o quien está atrás de ti, porque tú no eres como él o como ella. Así es que las ventajas, aparte de que es lógico, que es justo y que tú cumples con ese requisito, el tercero sería que esta idea de que las personas buenas van al cielo está de acuerdo con la noción de un Dios bueno. Tiene sentido que un Dios bueno acepte a personas buenas en ese buen lugar que es el buen cielo. Parece hasta este momento todo muy lógico. Otra ventaja más, la cuarta ventaja. El miedo de no ir al cielo debería motivar a las personas a ser buenas. Y yo sé que tú eres muy inteligente, hay personas muy inteligentes viéndonos como cada miércoles, o que tal vez alguien te compartió este contenido. Yo creo que eres muy inteligente, y eres muy inteligente en dos vertientes, ya sea que tú ya habías pensado de alguna forma en esto que yo te estoy presentando, ya sea de manera positiva o negativa, que el miedo de no ir al cielo debería motivar a las personas a ser buenas. Y tal vez lo ves desde el punto de vista de que es una especie de chantaje emocional o religioso para que las personas no se porten mal y de esa forma llegar a un cielo, a un mejor lugar. Ya sé que lo hayas pensado antes de esta forma o de una manera más positiva. La verdad es que tal vez piensas que esto es una presión buena y que esa presión buena que tal vez está en las iglesias, que tal vez los pastores constantemente están arrojando, que los cristianos tienden a no hacer cosas malas justamente por esta presión buena para que las personas hagan lo bueno y el miedo de no ir al cielo, porque sabes que si no vas al cielo te vas a, independientemente de a dónde vas a ir, si es que no vas al cielo, que sí hay un lugar de condenación eterna, pero no es el punto en este momento. Parece como si fuera algo bueno tener miedo de no ir al cielo para tratar de ser, entre comillas, una persona buena. Y esto a veces lleva a pensar a algunos que debemos de ser recompensados por hacer lo que de hecho debemos hacer, especialmente si lo que tienes que hacer es pesado, es aburrido y realmente no lo quieres hacer. Entonces, tú piensas que Dios debería recompensar eso. Y a veces haces cosas que realmente no quieres hacer y como estás sufriendo y como estás, pues no lo estás disfrutando, obviamente Dios tiene que recompensar eso. Y entonces cumples algunas horas de aburrimiento en la iglesia. O cumples algunas horas de tener que escuchar a los predicadores. O cumples con el hecho de aguantar el enojo y que tu yo real no salga. Pero si seguimos analizando esta suposición casi universal, es decir, que casi todas las personas tienen de que las personas buenas van al cielo, en realidad no puede sostenerse. Se desmorona. La misma lógica nos va a llevar a que esta idea de que las personas buenas van al cielo no es verdad. Y entonces, contrario a lo que te venía presentando hace un momento de analizar las ventajas, ahora vamos a ver las realidades inquietantes que hacen que se desmorone la idea de que las personas buenas van al cielo. Y la primera es,
No tenemos un estándar que sea indiscutible, totalmente aceptado y revelado divinamente. Es decir, no existe un conjunto de reglas escritas que sean oficialmente aceptadas en todo el mundo, aceptadas por todas las religiones, que apliquen a todas las generaciones de la humanidad y con las cuales midamos nuestro comportamiento y podamos decir que esto es bueno para todos, en todos los tiempos. Porque los conceptos de bueno, los conceptos de justo, de correcto, cambian con las generaciones. Mira, te quiero poner un ejemplo. Hoy sabemos que la mujer tiene tanta dignidad como un hombre. En nuestra mente no cabe el hecho de que pensemos que una mujer puede ser menos inteligente que un hombre, o que debe tener menos derechos que un hombre, o que tiene menor valor que un hombre. Eso ya no cabe en nuestra mente en 2025, al menos en nuestra parte occidental del mundo, que es supuestamente la más civilizada. Si pensamos en la dignidad de la mujer, si pensamos en que hoy en día las mujeres tienen un lugar preponderante y justamente además, porque tienen todas las mismas capacidades mentales e intelectuales de un hombre, tal vez físicamente tenemos nuestras diferencias, pero ¿sabes qué? Si pensamos de esta forma hoy, y te invito a que retrocedamos en el tiempo, la verdad es que hace 500 años la gran mayoría de las personas no pensaban así. Así es que si nuestro estándar de qué es correcto o qué es bueno se basa en lo que pensamos hoy en día, hace 500 años, tal vez 10 o 12 hombres irían al cielo. Podría hablarte de la esclavitud, podría hablarte de cómo hoy no cabe en nuestra mente que las personas sean tratadas como objetos o como posesiones. Y sin embargo, durante todo este tiempo en que hemos tenido historia humana, ha existido o existió la esclavitud. Entonces, si retrocedemos en el tiempo y consideramos lo que es bueno hoy contra lo que fue bueno en el pasado, hay muy pocas personas que deberían de haber ido al cielo. Desde esta perspectiva, mira, esto es importantísimo, desde esta perspectiva que nuestro concepto de lo bueno y de lo correcto va cambiando de acuerdo a la época, de acuerdo al lugar, de tal forma que lo que es bueno para algunos hoy no fue bueno para algunos ayer, y para lo que fue bueno para algunos en el pasado, hoy está totalmente rechazado. Y hablemos también de los lugares. ¿Sabes qué? Bajo esta perspectiva, el bien es un blanco en movimiento. El bien es un objetivo en movimiento. Si fueras un cazador y quisieras apuntar con una flecha a hacer el bien, es un objetivo en movimiento, porque entonces es relativo y depende del tiempo y depende de los lugares. No podrías saber con tantas culturas, con tantas generaciones, con tantas nacionalidades y de hecho con tantas personalidades, no sabrías qué es lo bueno y qué es lo malo. Tanto que hay cosas que te molestan ahora, como que hay cosas que te molestaron en el pasado. Porque cuantas personas hay en el mundo, podría ser el concepto de lo bueno o de lo malo. Hoy podrías estar rechazando lo que aceptaste y aprobaste en el pasado. Y al revés, hoy podrías estar aceptando lo que rechazaste en el pasado o hacia el futuro. Tal vez tú quieres defenderte un poco y lamentablemente pues dices, tú dices todo esto y seguramente nos vas a hablar de la Biblia, y es más, si eres cristiano, estás respondiendo ya en tu mente, oye, es que la Biblia es el estándar. O si no eres cristiano, tal vez, bueno, ustedes los cristianos tienen a la Biblia como estándar, pero ¿sabes qué? Te voy a ser bien honesto. Si has leído la Biblia, o quien llega y lee la Biblia con honestidad, sabrá que de acuerdo con la Biblia, ni tú cumples con el requisito, ni yo cumplo con el requisito de ser buenos, de ser considerados buenos.
Y tal vez piensas en los 10 mandamientos. Yo he tenido algunas pláticas con las personas y me dicen, oye, los 10 mandamientos, yo sí cumplo los 10 mandamientos, por eso no me voy a ir al cielo yo sí voy a ir al cielo porque yo cumplo con los 10 mandamientos. ¿Sabes? Hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento, de donde nacieron los 10 mandamientos. Y algunos dicen, no, yo no he roto ninguno de los 10 mandamientos. Y a veces hay que preguntarles, oye, a ver, dime cuáles son los 10 mandamientos. ¿Sabes? Hay cristianos que no saben nombrar los 10 mandamientos. Y la verdad es que vamos a hablar de los 10 mandamientos en la tercera parte de esta serie. Y ahorita solamente hablando de los 10 mandamientos, te quiero decir esto. Cuando los 10 mandamientos fueron entregados, cuando el libro donde vienen los 10 mandamientos, es decir, Éxodo, capítulo 20, fue escrito, ¿sabes que los 10 mandamientos no fueron relacionados con el hecho de ir al cielo? Es más, en Éxodo se menciona el cielo en el sentido del firmamento, jamás en el sentido de un lugar al que se va después de morir. Es más, mira, quiero ser un poquito más incisivo. Tú sabes que la Biblia se divide en Nuevo Testamento y en Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue entregado al pueblo de Israel específicamente. ¿Y sabes qué? En el Antiguo Testamento no hay una teología formada o formal de qué es el cielo, qué hay después de morir. Porque, de acuerdo a todo lo que hay en el Antiguo Testamento, todos iban al Seol. No importa si hacías cosas buenas, no importa si hacías cosas malas, todos iban al Seol. Y podríamos discutir aquí de cuál es el significado primario, secundario o más profundo de la palabra Seol, no es el asunto. Pero en realidad, en el Antiguo Testamento, todo esto se reducía a que todos iban al Seol. Oye, nos vemos en el Seol, ya voy a morir, nos vemos allá en el Seol. Mira, podrías decir que guardas los 10 mandamientos, podrías decir que guardas todos los mandamientos del Antiguo Testamento, pero en la Biblia no se relaciona el hecho de guardarlos con el de ir al cielo, o ser bueno y por tanto ir al cielo. Y luego si nos vamos al Nuevo Testamento es un poquito peor. Es un poquito peor porque en el Nuevo Testamento, si tal vez estás pensando, sí, en el Nuevo Testamento está toda la teología, toda la formalidad de qué es el cielo y qué hay después de la muerte. Y efectivamente, en el Nuevo Testamento se puede ver claramente que hay algo, una revelación referente al cielo que viene después de la muerte, que hay algo más allá, pero ¿sabes qué? Aunque sí se menciona muchísimo en el Nuevo Testamento y que ahí se sostiene la teología al respecto, solo encontrarás que estás descalificado para entrar allí. Y no lo digo yo. Los escritores del Nuevo Testamento, como por ejemplo Pablo fue uno de los que inicialmente estaban en contra de Jesús y de la causa o el movimiento de Jesús que era, o es más bien, la iglesia. Pablo en un inicio fue un religioso de esos de hueso colorado, hablando del judaísmo, específicamente de la secta de los fariseos, que eran muy celosos de la ley, que ya mencionábamos, de los mandamientos del Antiguo Testamento, que después tiene un encuentro con Jesús, que abraza la causa de Jesús y de hecho terminó su vida por Jesús, por defender la causa de Jesús y seguir a Jesús y predicar a Jesús a más personas. Y él, cuando escribe las cartas a muchas de las iglesias que él mismo fundó, cuando le escribe a los cristianos de varias partes del mundo conocido, él escribe esto y se lo escribe a los cristianos que estaban en Roma. Él les dice muy claramente, amigos, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Si tú te preguntaras cuántas personas hay en el mundo o ha habido en el mundo, hablando de los seres humanos, ni siquiera hemos tenido un ejemplar de alguien que se pueda decir justo, que no haya hecho nada malo, que haya sido completamente bueno. No hay ni siquiera uno, y no tengo que convencerte de esto. Tú sabes que te has equivocado, y no nada más estamos hablando de equivocaciones, en donde son errores y no te has dado cuenta.
has cometido cosas que has planeado, has hecho lo malo a propósito y has sufrido las consecuencias de eso en tu propia persona, con las personas que están a tu alrededor, y sabes dentro de ti que has ofendido a Dios. Incluso si no crees en Dios, las consecuencias de lo que has hecho desatinadamente te han alcanzado. Y por eso es que hablando de esto, de las leyes del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos, de todos los mandamientos que tú pudieras encontrar en cuanto a una ley escrita y entregada al pueblo de Israel, de lo que hoy conocemos como la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿sabes cuál es la conclusión de Pablo? Pablo dice, allí mismo en Romanos, unos versículos adelante, en el versículo 20 del capítulo 3, por tanto, nadie será justificado, es decir, presentado inocente en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Porque si has cumplido algunas o 10 o 20 de las más de 600 mandamientos y reglas, pero has roto solamente uno, te has hecho culpable de toda la ley. La has roto. Y sabes que tú no has roto una. Tú no has hecho el mal una sola vez. Sabes que has hecho cosas que nadie sabe. Sabes que has hecho cosas que han lastimado a los que están cerca de ti. Sabes que has hecho cosas de las cuales no estás orgulloso. Sabes que has cometido actos que te han lastimado. Incluso si quisieras cumplir los ejercicios, quisieras cumplir con las normas, con los mandamientos de la ley que Dios entregó a Moisés y a su pueblo Israel, aún así, nadie puede ser presentado como inocente o bueno delante de Dios. Y 3 versículos más adelante, Pablo termina diciendo esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Has pecado? He pecado. Hemos pecado. Todos somos pecadores. Y no podemos entrar al cielo. Ahora, como podrás ver, en la Biblia no encontrarás una lista mágica que si cumples, entrarás al cielo. De hecho, el Nuevo Testamento, ya te lo dije, nos quita las ilusiones de eso, porque realmente, incluso a través de la lógica, no es posible. Quiero presentarte estas realidades inquietantes. El número 1 ha quedado establecido. No tenemos un estándar, no tenemos una lista mágica que diga, haciendo esto vas a irte al cielo. Te lo acabo de comprobar a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Número 2, de las realidades inquietantes. No sabemos qué porcentaje de nuestras acciones tienen que ser buenas para cumplir con el requisito. No sabemos si esto es como un examen, porque nos lo imaginamos como si fuera un examen y tal vez preguntas, bueno, ¿necesito el 60%? ¿El 70%? Si Dios fuera como uno de tus maestros, profe, ¿a poco 5 no se redondea a 10? No sabes cuál es el porcentaje de hacer las cosas buenas y no sabes cuál es la cantidad de cosas buenas que tienes que hacer para llegar a ser considerado bueno y que llegues al cielo, suponiendo que esta suposición está siendo evaluada y que fuera realidad. Además, Dios no tomará en cuenta el entorno. No tomaré en cuenta que algunos crecimos en una familia cristiana yendo a la iglesia, pero algunos crecieron en un lugar donde no se aceptaba la religión, algunos otros crecieron donde se aceptaba la religión más o menos y se iba a la iglesia de vez en cuando, o a la mezquita, o a algún lugar de reunión, o algún tipo de filosofía o de pensamiento oriental o de lo que tú quieras. Dios no tomará en cuenta que algunos estuvieron más cerca de hacer lo bueno que otros. Y otra pregunta más al respecto. ¿A qué edad empiezan a contar nuestros actos? Porque no puedes exigirle a un niño pequeño. Y esperamos que no sea muy pronto cuando Dios nos empiece a exigir que ya empiecen a contar nuestros actos buenos para supuestamente entrar al cielo. Algunos dicen, esperamos que Dios empiece a contar cuando estoy chavo, o sea, que no sea tan chavo, que sea a partir de los 50 para adelante.
que Dios cuente mis cosas buenas, porque de los 50 para atrás me voy a portar, la verdad, no tan bien. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para saber si hicimos lo suficientemente de cosas buenas para supuestamente entrar al cielo? ¿Te das cuenta que esto se empieza a desmoronar? Número 3, de realidades inquietantes. No sabemos si los pensamientos y las motivaciones juegan contra nosotros, porque tal vez el hecho de pensar algo malo también cuenta como algo malo. Las motivaciones, porque tal vez estoy haciendo algo bueno, pero con una mala motivación, Dios tomará en cuenta algo así para poder entrar al cielo, los pensamientos, las motivaciones. Mira la cuarta, ¿podría ser que se nos haya agotado el tiempo? Tal vez estoy al final de mis días y ya hice muchas cosas malas, o tal vez estoy a la mitad de mis días y ya hice muchas cosas malas. ¿El tiempo me va a alcanzar para hacer la suficiente cantidad de cosas buenas? Porque pensamos que Dios trae una balanza en el que va a poner tus cosas malas y tus cosas buenas. Y los actos buenos podrían ganarle a los malos y entonces, ándale, pásale al cielo. Pero si tus actos malos le ganan a tus actos buenos, entonces no entras al cielo. Pensamos que hay una balanza imaginaria y podría ser que se nos agotó el tiempo para poder hacer la suficiente cantidad de acciones buenas que contrarresten las malas. Tal vez algunos digan, bueno, ya estoy en una edad en la que tal vez estoy haciendo lo bueno para nada. Tal vez estoy esforzándome y ya hice tantas cosas malas que nunca voy a alcanzar a recompensarlo. ¿Ves cómo la idea de que las personas buenas van al cielo es frágil y se desmorona con rapidez? La quinta realidad, podríamos perder el cielo por una buena acción. ¿A qué me refiero? Mira, si pensamos que esto es como una balanza o si pensamos que es como un examen, ¿te has dado cuenta que a veces es una respuesta la que te hace falta para alcanzar el 6 y pasar? ¿Qué tal si en algún momento tú dices, oye, aquí están todas mis cosas buenas y aquí están todas mis cosas malas? Y te dicen en el cielo, oye, mira, aquí tengo la última cosa buena que hiciste y la última cosa mala que hiciste. Híjole, por una sola obra que hubieras hecho, una cosa buena que hubieras hecho, ya no entraste, amigo, ya no entraste, amiga. Híjole, es que te faltaba una cosa buena que hacer para que entres. Y sabes que ya es muy tarde, ya vamos a cerrar el cielo. Híjole, no se pudo que entraras, la balanza iba bien y de no ser porque perdiste la paciencia con el cajero, la cajera del Oxxo. ¿Por qué no abren la segunda fila? Híjole, por eso ya no vas a entrar al cielo. Pero la parte de todo esto, que si Dios no dejó un estándar claro, no habló sobre el porcentaje, no sabemos si los pensamientos cuentan o si se te acabó el tiempo o si estás a una sola buena acción de entrar o perder el cielo. ¿Sabes cuál es la implicación más obvia de todo esto? Si Dios no nos dio el estándar, si Dios no nos dio información, si además de todo podría ser que por una sola obra no entre al cielo, quiere decir, la implicación o la realidad inquietante número 6, de acuerdo a este pensamiento, es que Dios no es bueno. Porque no te dio los elementos, no te dio las herramientas, no fue claro. Si piensas que las personas van al cielo por ser buenas, en realidad estás afirmando que Dios no es bueno porque no nos dio los elementos. Te lo pongo de la siguiente forma. ¿Cómo llamas a un maestro? ¿Cómo llamas a un maestro, a un profesor, que te dice que mañana vas a tener un examen, pero no te dio clases, no te dio libros, no te dio una guía, no te dio un temario? Ni siquiera te dijo que cuando habían empezado los cursos, ni siquiera se presentó a enseñar. Pero el día de mañana tienes un examen y si no pasas el examen vas a reprobar todo el curso. No puedes llamar a ese un buen maestro. ¿Cómo llamas a un jefe que tal vez te dice que ya el día de mañana quiere los resultados, que quiere las listas, que quiere los procesos, que quiere toda la producción y nunca te dijo cómo se hacen, nunca hubo un entrenamiento, nunca te dijo realmente cuáles eran tus responsabilidades y cuáles eran las metas? ¿Sabes qué? ¿Cómo le vas a llamar a eso?
Mi jefe le vas a decir, no, así es mi jefe. No, lo que vas a decir es que es un mal jefe. Y por tanto, si pensamos en la realidad de cómo están las cosas en el mundo y en la revelación misma de la Biblia o de cualquier otra fuente revelada religiosamente hablando, Dios no nos dio estándares. Dios no nos dio el hecho de una lista mágica que pudiéramos cumplir para poder llegar al cielo. Esa es la realidad. Por eso, si piensas que las personas buenas van al cielo con los elementos que tenemos, la única cosa que podemos concluir es que Dios no es bueno, porque no habría un Dios bueno que nunca definió los términos. Nunca dijo que tan bueno es suficientemente bueno. Por eso así se llama nuestro primer episodio, ¿qué tan bueno es ser bueno? Y mira, si Dios es bueno, esto es una lógica, si Dios es bueno, porque se supone que el Dios real, verdadero, que hizo los cielos y la tierra, el Dios del cristianismo, el Dios del judaísmo, cualquier idea de un Dios, si Dios es bueno, debería aparecer en cada generación para actualizar el concepto de qué es ser bueno. Porque hoy sabemos que es bueno y que es correcto con respecto a la esclavitud y a la dignidad de las mujeres. Pero hace 500 años debió estar diferente y por tanto Dios debió aparecer en cada momento para decir, miren, hoy les traigo la actualización de la bondad, de lo que es bueno. Estamos trabajando en la siguiente actualización, pero por el momento en estos siguientes 100 años, este es el estándar de la bondad. Vendré dentro de otros 200 años en los cuales habrá cambiado esto. Y entonces, ser bueno 1.0, ser bueno 2.0, ser bueno 3.0. Así debería de ser, porque nuestra concepción de lo bueno, de lo justo y de lo correcto, humanamente hablando, ha cambiado durante toda la historia y por todos los lugares del mundo. Y entonces, si tú te lo imaginas de esta forma, imagínate en estar en un funeral. Imagínate estar en... ¿Cómo le das consuelo a las personas? ¿Cómo es que estandarizas esto? ¿Cómo es que tú puedes dar unas palabras hacia la persona que ha fallecido? Seguramente podrías decir, miren, estamos aquí reunidos para celebrar lo que fue la vida de esta persona. Miren, fue una buena persona para nosotros, para nuestra capacidad, para nuestra concepción, para nuestro lugar en la historia y en la geografía. Esperemos que haya sido lo suficientemente bueno para Dios, porque Dios no nos dio la información. Y luego, mira, ¿qué le dices a los niños? ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Qué le dices a tus nietos? Hay un libro, ella se llama Erika Comisar, es psicóloga, y ella dice que esta idea de un cielo es importante y trascendental para los niños, sobre todo cuando hay padres que no tienen la creencia en un Dios o en el cielo. Mira lo que dice ella. A menudo algunos padres me preguntan, ¿cómo hablo con mi hijo sobre la muerte si no creo en Dios o en el cielo? Porque acabamos de tener una pérdida, porque acaba de morir su abuelo o su abuela, o su padre o su madre o su hermano. ¿Cómo hablo con mi hijo sobre la muerte si no creo en Dios en el cielo? Y ella dice, mi respuesta es siempre la misma. Miente. Miénteles. Tú no crees en el cielo, tú no crees en Dios, pero miénteles. Y mira las razones de esta persona, de Erika Comisar. La idea de que uno simplemente muere y se convierte en polvo puede funcionar para algunos adultos, ni siquiera para todos los adultos. Para una pequeña sección de la humanidad adulta, esa idea de que simplemente mueres y todo se acabó puede ser útil, pero, dice ella, definitivamente no ayuda a los niños cuando han tenido una pérdida de un ser cercano, una muerte. La creencia, dice ella, en el cielo les ayuda a afrontar la tremenda e incomprensiva pérdida. Entonces, ¿simplemente les mentimos a los niños que hay un cielo? ¿Simplemente vivimos una mentira? ¿O podemos ir por un camino más seguro?
sin conformarnos a lo que la gente, o la idea de que la gente buena va al cielo, porque de hecho es insostenible, deberíamos de pensar más allá, y tal vez estás ya tú, siendo una persona inteligente, teniendo algunas alternativas. Tal vez tú digas, bueno, ok, Dios no nos dio los elementos, no hay una lista mágica que diga que cumpliendo esa lista nos vamos a ir al cielo, entonces simplemente Dios decide. Cuando yo muera, Él tendrá la decisión de si me deja entrar al cielo o si no me deja entrar al cielo. Esa idea está bien arraigada aquí en México, en nuestra Latinoamérica. Mira, yo no sé si voy a ir al cielo, yo no sé si al morir algo va a pasar conmigo, simplemente lo voy a dejar a la decisión de Dios. Él sabrá si me deja entrar al cielo. Él sabrá si me tiene pues un lugarcito, un rinconcito allí. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo alcanzas? ¿Cómo lo comprendes? Y mira, te quiero presentar esto que, aunque no es una posición oficial, sería lo más cercano a lo que te quiero yo dibujar hoy. No reconocerías el bien o lo bueno aunque estuviera frente a ti. No podrías hacerlo. La idea de que somos buenos o podríamos ser buenos para llegar al cielo nos hace, con todo lo que ya te mencioné, no tener los elementos para saber qué tan bueno es bueno. Y si somos exactos y tomamos la perspectiva de Dios, la verdad es que no reconoceríamos la verdadera bondad, el verdadero bien, lo verdaderamente bueno, aunque estuviera frente a nosotros, o como dicen aquí en México, si fuera serpiente te picaría. No lo reconoceríamos, porque somos demasiado malos. Porque ya de alguna forma Pablo nos explicó que somos lo suficientemente depravados como para poder reconocer lo que está bien y de hecho hacerlo. Y aquí podríamos terminar el mensaje. Algunos podrían ponerse muy contentos, pero podría decir a lo mejor, aquí no te pierdas la segunda parte de cielo. ¿Quién entrará en el cielo? ¿O quiénes van al cielo? Podría ser eso, pero sé que te enojaría, así es que no voy a hacer eso. Lo que sí quiero decirte es que Jesús, porque estamos en el movimiento de Jesús, y te quiero decir que Jesús no enseñó que las personas buenas van al cielo. Y sin embargo, Jesús pidió a sus seguidores hacer lo bueno. Fue muy claro en decir en que no es correcta esa enseñanza de que las personas buenas van al cielo. Y sin embargo le pidió a los suyos que hicieran lo bueno. Que hicieran lo bueno los unos con los otros. De hecho, que hicieran lo bueno incluso con las personas que los trataban mal, es decir, con sus enemigos. Lo que significa que Jesús pensaba que tenemos la capacidad no solo de diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino de hecho de hacer el bien. Y sin embargo, no te ganas el cielo. En otras palabras, Jesús nos dijo, quiero que hagas lo bueno, tal como mi Padre en el cielo hace lo bueno, pero no para que entres en ese cielo. Nada de lo que Jesús enseñó fue para mostrar una lista mágica como requisito para entrar al cielo. De hecho, enseñó todo lo contrario. Y de hecho, instruyó a los demás a hacer el bien. Y si has leído un poquito de las biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, también se conocen como evangelios, tal vez has leído un poco o escuchado del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, tal vez tú lo sabes, Jesús tomó los mandamientos y les hizo a las personas ver que esos mandamientos para Dios no eran simples mandamientos y un estándar de bondad que algunos pensaban que ya habían cumplido, específicamente los religiosos del tiempo de Jesús, que pensaban que estaban guardando al pie de la letra la ley de Dios y que con eso habrían de ganar el favor de Dios. ¿Sabes qué hizo Jesús? Elevó el estándar de esos mandamientos. Por ejemplo, no necesitas simplemente tener relaciones sexuales con otra mujer para haber adulterado, porque dice Jesús, si tú has visto a una mujer, y la verdad es que muchos somos culpables de esto, si tú has visto a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón.
Y al elevar el estándar, Jesús les hizo ver a las personas más religiosas, a los fariseos, a los saduceos, a los intérpretes de la ley, a los escribas, les hizo ver que ellos tampoco eran buenos y que por tanto no podían cumplir con sus propias leyes. Pero nunca enseñó Jesús que las personas buenas van al cielo. Y tal vez aquí hay alguien que te compartió este contenido. Nos gusta mucho que siendo alguien que tal vez no se considera cristiano o no abraza la fe o simplemente no crees en Dios, tal vez creas o digas que no solo porque Jesús dijo estas cosas tienen que ser verdad, o porque estamos citando a la Biblia tiene que ser verdad. Sé que sabes que los religiosos hicieron todo por quitarle la vida a Jesús, porque tú sabes sobre la historia de Jesús. Y estoy pensando en que tal vez tú digas, bueno, yo no creo en todo eso, o simplemente porque lo dijo Jesús o lo dice la Biblia, no es verdad. Pero tú sabes el final de la historia, porque eres muy inteligente y lo sabes. Sabes que todos estos religiosos que fueron ofendidos a través de todas estas nuevas enseñanzas de Jesús, hicieron todo por llevar a Jesús a la muerte, por quitarle la vida. Y de hecho así sucedió. Jesús murió crucificado. Pero Jesús, estando en esa cruz, le dijo al ladrón que estaba junto a él, hoy te voy a ver más allá de la muerte. Y Jesús modeló que de hecho no tienes que mentirle a tus hijos, que de hecho puedes tener en un funeral llanto, puedes llorar, pero puedes llorar con esperanza. Puedes saber que en esos funerales donde están partiendo las personas que han han encontrado el camino y no la lista mágica para llegar al cielo, sabes que hay confianza porque Jesús tenía razón. ¿Y sabes por qué? Sabemos que Jesús tenía razón porque los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, vieron a Jesús morir y días después lo vieron vivo de nuevo. Y estas personas que vieron eso quedaron tan impactadas que este movimiento de Jesús, que surgió a partir de la resurrección de Jesús, se extendió por todo el mundo hasta nuestros días. Y esas personas que pensaron que tal vez cumpliendo los mandamientos, que ni siquiera sabían cuál era la lista mágica para llegar a Dios, que esas personas que vieron a Jesús vivo de nuevo, supieron que Él tenía las respuestas. Y de hecho murieron por Jesús, porque le dejaron de tener miedo a la muerte. Así es que si Jesús tenía razón, las palabras de Jesús, que le dijo a un religioso de su tiempo también, llamado Nicodemo, tú lo podrás ver en Juan capítulo 3, en el versículo 16, tienen mucha verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó tanto al mundo que se manifestó. Dios se manifestó y mira, no tuvo que hacerlo en cada generación porque para actualizar la concepción de lo bueno o de lo correcto. ¿Sabes qué? Lo hizo una sola vez para mostrarnos el camino. Y aunque a los religiosos del tiempo de Jesús les pareció una blasfemia, Jesús dijo, no hay una lista mágica que cumpliendo tú puedas llegar al cielo. No hay una lista mágica, no hay un estándar así en el cual Dios te diga que si lo cumples vas a llegar al cielo. Lo que hay es un camino. Y yo, dijo Jesús, soy el camino. En lugar de darnos una lista, Dios se dio a sí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, a su único Hijo, el Hijo de Dios, Jesús, que por tanto es Dios, para que todo aquel, no aquel que cumpla la lista mágica, no aquel que se considere bueno, no aquel que piense que está haciendo lo correcto de acuerdo a su tiempo y a su lugar en la geografía, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se necesita ser bueno, no se necesita la lista mágica, se necesita creer. Y esto lo escribió Juan, esto lo escribió alguien que estuvo con Jesús 3 años y medio,
que desayunó con Jesús, que supo lo que hacía Jesús, que escuchó de primera mano a Jesús, que tiempo después se volvió siendo el más joven de los apóstoles, a lo mejor unos 15, 16, 17 años, llegó a tener más de 90 años, y al escribir esto, él decía la verdad. Dios nos amó, envió a su Hijo, Él mismo vino para poder mostrarnos, no una lista mágica, sino para mostrarnos en quién confiar. Y si tú confías en Él, si crees en Él, tendrás la vida eterna. No es Dios tratando de castigarte o de cacharte haciendo algo malo y por tanto caerte encima. No es Dios tratando de condenarte, porque, continúa Él, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que el mundo llegue al cielo, para que no tenga que privarse de la verdad y de la presencia de un Dios bueno, pero no por una lista, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Jesús. Nos dio a alguien en quien confiar, en Jesús, porque Él pagaría y borraría nuestra maldad. Esta vez sí lo vamos a dejar aquí. Sabes que la siguiente parte de quienes van al cielo estará tan importante como la de hoy, y te invito a que nos veas el próximo miércoles. Por hoy quiero dejarte con esta reflexión y que pienses, si tú has estado guardando en tu mente esta noción de que las personas buenas van al cielo, acabamos de demostrar que esto se desmorona. No hay una lista, hay alguien en quien confiar, y ese alguien es Jesús. Tal vez necesitas cambiar de paradigma, tal vez necesitas cambiar tu mente y abrirle tu corazón a Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque tú nos das esta enseñanza a través de tu palabra, a través de quienes escribieron todas estas cosas y que fueron testigos de todas las cosas buenas que tú hiciste. Gracias porque no nos das una lista mágica para llegar al cielo. Gracias porque nos diste a tu Hijo Jesús para poder llegar a ti. Gracias porque Él es el camino. Gracias porque en Él podemos confiar. Gracias porque Él venció la muerte y nos mostró todo lo necesario para llegar delante de ti. Te pido, Dios, por las personas que tal vez en este momento están comenzando a tener un cambio de mente, o que tal vez están considerando estas verdades y que tal vez están comenzando a sentir la necesidad de tu Hijo Jesús y de ti. Te pido por ellos, Dios, para que próximamente estén en la siguiente entrega de esta serie y que puedan desde este momento decidir seguir a Jesús o abrirle su corazón, o al menos saber que hay una alternativa mucho mejor, porque tú nos diste a tu Hijo. Es en su nombre, en el nombre de Jesús, que te pedimos todas estas cosas. Amén.